buenas noches, República Dominicana. Gracias por sintonizar Quédate con la PAN para Microvisión, medio de Heriberto Medrano Holding Group, Luna TV para todo el país y TV Quisqueya para Estados Unidos. Gracias del alma por el apoyo que nos han brindado en estas ediciones, en estas entregas. Hoy tendremos una muy especial, al igual que las que ya han visto y las que vendrán. Me siento sumamente feliz de todo el apoyo que he estado recibiendo y nuevamente quiero agradecer a cada uno de los medios que han manifestado ese cariño y ese apoyo especial para esta producción. Hoy disfrutaremos de una entrega muy particular que yo estoy segura que les va a llegar al corazón a cada uno de ustedes. Tenemos el testimonio de una paciente de reumatología que nos cuenta todo lo que ha tenido que atravesar con una enfermedad que le ha costado mucho a nivel físico, a nivel emocional y en diversas áreas de su vida. Para afianzar su testimonio, entonces, tenemos a mi doctora, mi hermana, Pieri Guzmán, reumatóloga de profesión, quien entonces nos dará esos aportes científicos para que los pacientes y los cuidadores puedan tener los datos oportunos. No es un programa que se limita únicamente a estos pacientes, pues estoy segura que muchas personas en todas las áreas encontrarán inspiración en las historias que tendremos en esta noche. Pueden mantenerse también conectados a través de nuestro canal de YouTube para que puedan disfrutar de las pasadas entregas, así como de las que vendrán. Compartir el link de paso y también conectarse a través de mi cuenta de Instagram, @PamelaGuzmánG, donde ofrezco más detalles de todo lo que irá pasando con esta producción, de esta segunda temporada, por decirlo así, de Quédate con la PAN. Este año pretendemos finalizarlo de la mejor manera, llegando con historias sumamente valiosas en diversas áreas de la vida, desde el deporte, la salud, los negocios, la comunicación, como fue el caso de nuestro padrino Nelson Javier el Cocodrilo, quien aperturó este espacio televisivo. Y pues estarán también disfrutando del Media Tour en esos medios oportunos para contarles a detalle todo lo que ha ido pasando y lo que va a pasar con esta producción. Me alegra mucho que ya hay personas dando ideas para la tercera temporada, si lo contamos así, o la segunda, de Quédate con la PAN, que sería entonces para el año 2026, si así Dios lo permite. Sin más preámbulos, señoras y señores, quiero entonces que puedan disfrutar de esta conversación con María Magdalena. Ese es el nombre de nuestra invitada, quien desde Jarabacoa se trasladó a la ciudad de La Vega para contarnos esta historia de alto valor. Una mujer que, bueno, ya desde aquí le aplaudo, la felicito por tanta coraza ante las situaciones que la vida le ha presentado. Y también pues abrazar a esos pacientes de, no importa la rama de la medicina, que estén tal vez atravesando alguna situación de salud. Espero puedan disfrutar entonces de esta entrega y a continuación, Quédate con la PAN. Amigos de Quédate con la PAN, qué bueno conectar nuevamente con historias de alto valor para todos ustedes. En esta ocasión me encuentro en Matemango, un restaurante de la ciudad de La Vega que siempre tiene las puertas abiertas para todos nosotros. Y qué oportuna que en esta ocasión pues nos permitieran tener a una invitada muy especial, María Magdalena Bonifacio, que desde Jarabacoa se trasladó a nuestra ciudad para contarnos su magnífica y valiente historia en este día. María Magdalena, ¿cómo se siente? Primeramente, buenas tardes. Agradecida con Dios y con usted por darme la oportunidad de contar un poco de mi historia. María, pero honrada me siento yo porque el público va a conocer. Yo he ido ya escuchando un poquito, pero voy a escuchar mucho más de su historia sobrellevando la artritis idiopática, que eso lo vamos a ver más adelante con la doctora Pieri Guzmán, de qué se trata a ciencia cierta. Pero usted tiene un diagnóstico que no le ha impedido para nada tirar para adelante, ser madre, andar en buena actitud. ¿A qué edad usted recibió ese diagnóstico tan particular? Realmente, mi enfermedad comenzó como a los 6 años, o Wow. sea, mis deformaciones, porque comenzó deformándose mis piernas. Mis rodillas estaban torcidas hacia adentro y cuando eso, pues todavía
en Jarabacoa no teníamos como todavía la condición de que un especialista pudiera ver uno, un ortopeda, porque para eso había que bajar aquí a La Vega. Entonces fue transcurriendo los años. Según los años fueron pasando, mis dedos comenzaron a deformarse en esta parte. ¿Sentía mucho dolor? Al principio en las rodillas me chocaban para caminar y muchas veces me caía, no podía correr. En la escuela fue un problema entonces en ese Sí, realmente momento. sí, porque recibía mucha burla, porque los niños son crueles. Como no están preparados y ellos tienen una figura diferente, ellos se sienten que son mejores. Muchas veces hay padres por ignorancia que lo hacen creer que son mejores. No Sí. es así. Entonces se burlaban mucho de mí, porque se me hacía difícil correr. Entonces, pero no obstante, eso no me detenía. Yo seguía estudiando. Cuando ellos se burlaban de mí, me ponían sobrenombre, simplemente yo lo ignoraba. Luego me iba al baño, me encerraba a llorar, me lavaba la cara y salía como que no pasó nada. Wow. Eso fue con 6, 7 años Sí, que empezó todo ese exactamente. transcurso. Ay, gracias. Aquí tenemos unas croqueticas para ir Todavía, disfrutando de gracias. Matemango. Gracias. Todavía cuando entré al liceo, recibía burlas. Ya yo era una adolescente. Porque realmente la primera O sea que vez, todo ese tiempo se la sí, pasó con esos constantes sí, ataques. exactamente. Porque Gracias. cuando recibí realmente el diagnóstico de una artritis reumatoidea, que fue el primer diagnóstico que yo recibí, ya yo tenía 14 años, casi 15 años, que fue donde por primera vez llegó un centro de rehabilitación a Jarabacoa en el Eso fue hospital. siendo adolescente. Sí, eso Pero, es en 97, 98. wow. ¿Sus padres cómo fueron, cómo sobrellevaron eso, su entorno familiar? Una niña quizás viendo esas deformaciones y sin las condiciones, porque usted me dice que no estaban las clínicas y que tenían que trasladarse a la ciudad, otros lugares. ¿Cómo ellos sobrellevaron todo eso? Realmente a mi mamá le decían que me llevara a rehabilitación aquí en La Vega porque yo lo que necesitaba era una bota porque mis piernas estaban torcidas. Porque entendían que era lo de los pies Exactamente, torcidos de niños, sí. exactamente. Entonces, aquí en La Vega todavía era prácticamente ellos estaban iniciando, pero los procesos más complejos lo estaban mandando hacia Santo Domingo. Entonces, me vio un ortopeda, pero en el momento, como todavía estaba muy joven, y dijo que era una bota, que con eso iba a tener, pero realmente no pasó, Oh, wow. porque las cosas comenzaron a complicarse más. Entonces, mis dedos comenzaron a deformar. Cuando en el 98 fue una fisiatra por primera vez a Jarabacoa, que recuerdo que cuando se inició en el hospital de Jarabacoa, Ujú. rehabilitación era una camilla, una sola para un solo paciente Y ahí, y adelante donde estaba la doctora consultando. wow. Entonces ahí le daban terapias. Sí, lo que ellos podían en ese momento era lo que hacían, le ponían compresa, Se sentía daban mejor masaje. con Realmente cuando yo fui, mi cuerpo estaba como si yo tuviera oxidada, porque no estaba recibiendo tratamiento, mis articulaciones todas se estaban deformando, mis codos, mis dedos, entonces yo estaba rígida completamente, se me hacía difícil. Ya de ahí me refieren, ella dice, tú tienes artritis reumatoide. ella es quien le da entonces ese diagnóstico de Sí, artritis reumatoide. exactamente, ¿Eso fue como en qué año? en el 98. En el 98. O sea que estamos hablando de que mucha gente entiende que, y es así, que la reumatología en los últimos años ha tenido muchos avances, porque es una Sí, especialidad complicada, sí. diagnósticos que se parecen, pacientes que se van maltratando con el tiempo. Y en ese año entonces ya se empezaba. Claro, no, de hecho, la doctora me dijo a mí que con ella verme, ella sabía que era una artritis, que no necesitaba ni análisis para diagnosticarlo. ¿Cómo se llama esa doctora? Gracias. Eh, la doctora Espinal, ella es de Santo Domingo, Gracias. Ah, es de Santo Domingo y venía a La Vega, a a Jarabacoa. Jarabacoa. Sí, ella venía en ese tiempo. Luego entonces, de ese diagnóstico, ¿qué pasa con María Magdalena? De que le Bueno, diagnostican artritis me reumatoide. pusieron como tratamiento en ese entonces, pregabalina, prednisona, perdón, y diclofenac para el dolor. Wow.
Como era tan adolescente todavía, porque vuelvo y le reitero, lo que tenía era como 14 años, Sí. me controlaba el dolor, porque aunque me sentía rígida, el dolor no era tan intenso hasta que llegó un momento que sí. Pero cuando eso ya sucede, me traslado a la capital a tratarme ¿A qué allá. edad en ese momento? Cuando yo me trasladé a la capital, yo tenía como 16 años. Wow, con su madre Sí, de soporte. ajá. Entonces, yo no podía subir una escalera, porque a pesar de que mi pierna estaba muy torcida, el dolor no me lo permitía. Wow. Y a veces hacía crisis de dolor tan fuerte que hasta respirar. Cuando eso pasa, uno siente que se va a morir, porque hasta respirar duele. Si no, los pacientes que son de artritis Que pueden pueden desmentirme si no es confirmarlo. cierto. ¿El dolor únicamente se quedaba en las piernas o se trasladaba a otras No, partes, se es un irradiaba en cuerpo otras partes del general, cuerpo? general, porque cuando no se trata adecuadamente, el dolor es generalizado. Te puede doler un dedo, pero tú sientes que el cuerpo entero. O sea, que empezó con deformación, con dolor, eso fue en los Sí. pies, las Ujú. rodillas, las manos. ¿Qué pasó con las manos en ese momento? ¿Siguieron deformándose? No, realmente mi mano más de ahí no se deformaron. Puede moverlas Sí, con porque facilidad. yo seguí con las terapias, los tratamientos, no era un tratamiento tan extensivo como ahora, como se utiliza, pero sí había tratamiento. Porque antes las personas no se atendían porque por falta de información pensaban que no había forma de tratarlo, pero sí ¿Y lo había. dejaban con el Porque analgésico? la Sí. reumatología se trata desde muchos años anteriores, solo que por desconocimiento muchas personas no buscan a un reumatólogo, no buscan a un profesional que lo pueda ayudar. Se quedan quizás con otros profesionales como los ortopedas que sí pueden tratar porque a veces son enfermedades multidisciplinarias Ujú. usted puede tener un nutriólogo, el reumatólogo, el Sí, ortopeda, pero si bien es cierto que el reumatólogo debe ser la claro, cabeza claro. en casos como estos. No, y que realmente esto es una rama bastante extendible. Sí, Porque realmente los pacientes de artritis estamos asociados a todos los especialistas. Los ojos, la cabeza, la ortopeda, lo que tiene que ver con los riñones, lo que tiene que ver con el ¿cuántos estómago, médicos todo. ha tenido usted a lo largo de estos años? Realmente, De diferentes ramas, no tan solo la ok, reumatología. realmente le doy gracias a Dios que he sido bendecida en cuanto a eso. Porque solamente he visitado el oftalmólogo y el ortopeda, solamente. O sea, Solamente. y el neurólogo, porque claro está, con el problema de la columna, tenía que verme el neurólogo, pero en otras extensiones no. Nos habla de la columna, entonces el problema de los pies y las rodillas empezaron a afectar la parte lumbar. Cuando mis rodillas se comenzaron a torcer hacia adentro, era porque ya había un desgaste con mi cadera. Wow. Entonces llegó un extremo que mi cadera se desgastó tanto que yo dejé de caminar. ¿A qué edad dejó de caminar? Igual a los 18. 19 años, 19, 20 años. ¿Pudo cursar el bachillerato Claro que completo? sí, entré a la universidad. Wow. Wow, María. Entonces, cuando ya yo dejo de caminar, mis piernas se unieron tanto que una estaba encima de la otra y de rehabilitación me mandaron, cuando eso estaba doña Pelagia, que era la administradora, una silla de rueda en su caja, pero yo la deseché. Porque yo le dije a ella que las sillas de ruedas son cómodas y si está ella quien la empuje no se para de ella y yo no iba a caer ahí. Y usaba un andador, me arrastraba con un andador. Era difícil porque cuando mi hueso rozaba aquí me quería morir por el dolor. Mientras todo el mundo dormía, yo me tapaba la boca para llorar porque mis padres, al no tener recursos, lo desesperaba. Se sentían frustrados, se sentían mal. O sea, que usted venía siendo esa persona que le daba ánimo a su familia. Quien necesitaba ánimo, daba el ánimo a los otros Claro, para que la familia no se cayera. porque aparte de mí, yo tengo 2 hermanos más que tienen la misma condición porque nuestra condición es genética. Se conoció La que era artritis es genética, genética, entonces tiene sí, dos hermanos con la misma condición, sí, más jóvenes que usted. sí, exactamente. Un ejemplo en mi caso es más agresiva, pero ellos son menores que yo. Entonces se supo que era genética porque me hicieron una prueba en la capital de genética. Entonces somos
uno sí y uno no. Hay Y 4 que no tienen nada. ellos la han sobrellevado bien, en el caso de sus 2 hermanos. Realmente tienen reemplazo de cadera también. Y actualmente solamente la hembra lleva tratamiento, el varón no. ¿Y por qué no por decisión propia ha decidido no? Se negó. Porque quizás por todo los trabajo que él ve que yo he pasado para yo conseguir los medicamentos, la cirugía, y quizás él siente que no va a tener como esa misma, ¿cómo decirte? Como esa misma gallardía de enfrentar esa situación. Pero estoy segura que usted es un ejemplo para cualquiera, no tan solo para él. Y en algún momento él va a tomar la decisión de cuidarse un poco más, porque quizás lo más pasa con los pacientes de reumatología, ya que me he involucrado tanto con mi hermana, que se pueden ver acomodados con la enfermedad, con un medicamento, una pastilla, pero va llegando un punto Pero la enfermedad se va que, empeorando. claro que sí, se va empeorando y los tratamientos son más profundos. Me mencionó las cirugías, tuvo cirugía lumbar entonces y de cadera, No, la primera fue la cadera. la cadera. Cuando me hicieron la cadera fue en el 2005, la primera. Yo tuve que durar un promedio como de 6 meses sin poder caminar. Duré los primeros 3 meses acostada boca arriba en una cama, Wow. porque el desgaste era muy fuerte. De hecho, mi prótesis fue fuera del país que se consiguió, porque tenían que ser prótesis que se adaptaran al crecimiento de mi hueso, porque todavía mi hueso no habían terminado de crecer. Tenía ya ahí los 20 años. Sí, ya para 21 años. Voy haciendo esta cronología para que la gente pueda ir entendiendo de que a temprana edad usted fue atravesando por todos esos problemas. Empezó con esos problemas de las piernas, la cirugía de cadera, otras cirugías que fueron llegando, como usted me menciona. ¿Tenía asegurador en ese momento, un seguro médico que la No, respaldara con todo no. eso? ¿Y cómo su familia pudo costear Realmente todos esos procesos que son costosos? realmente cuando se habló de mi cirugía de prótesis, el doctor estaba sorprendido porque era muy joven para ese tipo de cirugía y las dos, era bilateral. Entonces, me dieron más o menos un presupuesto de más de 1 millón por cada prótesis. Un promedio como de 3 millones en ese entonces, con Wow. el proceso médico. Y entonces en ese momento, ¿cómo consiguió los 3 millones? Entonces comencé a hacer cartas a diferentes empresarios en Jarabacoa, comencé a solicitar ayuda en diferentes lugares, hasta que logré que se hiciera un telemaratón. Entonces iniciamos un telemaratón. En medio del telemaratón, el director del Hospital de Herrera, el doctor Delgado, que ese agradecimiento es en el alma, se apareció en medio de la multitud y paró el telemaratón. Y él dijo que iba a cubrir todo, Wow, prótesis y todo. Y el dinero que ya se había reunido era para el postoperatorio. maravilloso. Entonces, eso fue un sábado y ya un lunes yo estaba ingresada en Santo Domingo para cirugía el martes a primera hora. Qué manera tan oportuna del Señor responder. Wow, María, me imaginé hasta el doctor apareciéndose en el telemaratón. Un abrazo, un saludo para él y para todo ese staff. ¿De qué hospital me dijo que era? De Marcelino Vélez, Marcelino, en Santo Domingo. que verdaderamente esos son ejemplos vivos de cómo se debe realizar la medicina, Sí. cómo se debe ejercer. En ese momento, con la cirugía, ¿fue un proceso postoperatorio complicado? Fue difícil porque yo tenía que estar solamente a boca arriba. No me podía voltear de lado, no me podía sentar, solo acostada boca arriba. Entonces, también le agradezco al pueblo de Jarabacoa infinitamente, todas las personas que siempre se han sumado para mi causa, que siempre han estado ahí, los periodistas, los comunicadores, todas esas personas de allá que nunca me han dejado sola en ninguno de los procesos, se lo agradezco en el alma. Hasta yo de aquí también me voy a extender a ese agradecimiento. Y ellos nunca, en ninguno de los procesos de cirugía, nunca me han dicho que no. Porque ellos Amén. conocen mi trayectoria, ellos conocen ya todo lo que ha pasado y siempre que lo he necesitado, ellos han estado ahí. Dios bendiga a ese maravilloso pueblo que amamos, porque somos veganos todos, somos una Claro. provincia maravillosa. Dentro de todos estos procesos, ¿el Señor ha tenido importancia? ¿La fe se ha incrementado?
Realmente el motor en mi vida ha sido Dios, porque desde que yo comencé con mi proceso de enfermedad siendo una niña, la cual no comprendía qué estaba pasando con mi cuerpo, la cual no tenía conocimiento de lo que estaba pasando conmigo, en medio de tanta desesperación, yo le pedí a él que me diera la forma, la oportunidad de ver la vida diferente a todo el mundo. Que de las cosas negativas no me enfocara en lo negativo, sino ver lo positivo que podía salir de ahí. Amén. Por eso yo veo la vida muy distinta como todos los ven. Por grande que sea una situación, yo no me enfoco en el problema que está. Yo me enfoco en cómo solucionar el problema. Una verdadera guerrera del Señor, le Eso llamaría lo yo. hace Dios. Sí, eso lo hace Porque Dios obra en nuestra vida de acuerdo al corazón que tenemos. Y a la fuerza también, porque usted mencionaba a sus hermanos y usted misma dice que quizás en el caso de su hermano que no está recibiendo el tratamiento, quizás no tiene la gallardía que usted ha tenido y no por desvalorizar la fuerza de su hermano, pero hay que realmente reconocer que usted ha sido Lo una que pasa es luchadora en todo que el sentido de la palabra. cuando uno es de familia de bajos recursos, uno siente que uno es como se volvería una carga para la familia mayor, porque no tener recursos y encima uno tener una condición y un gasto que hacer es como frustrante en muchos casos y es muy difícil. María, hay una parte muy linda de usted dentro de todo esto y es que tiene un rol maravilloso de madre. Tiene 2 hijos, según Sí. me contó, ya adolescentes, ¿no? ¿De qué Ah, edad? Emmanuel va a cumplir 21 años el Ah, 30 de este mes y Ángel cumplió 16 el día 6 de este mes. pero muy bien. ¿Y cómo fue ese proceso de, ay, pero 2 muñecos, Dios bendiga? Eso lo vamos a mostrar en pantalla, que usted me va a enviar esas fotos para que el público pueda verlo también y sentir esta emoción. ¿Su proceso de embarazo fue tranquilo, fue difícil con los dos No, chicos? realmente yo no tuve complicaciones, solo que al mi pelvis ser muy cerrada, fueron partos prematuros, pero realmente de tener algún otro problema, no, nunca. Y el proceso de la cirugía lumbar no No, afectó porque de realmente mis hijos cadera fue muy antes de eso, antes de la lumbar. ¿La claro. lumbar a qué edad No, se dio? porque realmente la lumbar me la hicieron en el 2020, es reciente, y la cervical hace 4 meses. Wow, María. Y de igual forma fue como con la de cadera, que tuvo que buscar los Sí, recursos, exactamente. aparecieron las En personas la de adecuadas. exactamente, pero sobre todo quiero darle una inmensa gracias a doctor Franklin Abreu. Franklin Abreu es una persona que para mí es muy importante y no solo para mí, sino para muchos de sus pacientes, porque él se entrega en cuerpo y alma y él no se enfoca en lo material, él se enfoca en el bienestar de uno y todo Amén, ese equipo que trabaja con él, que amén. siempre se han puesto a mi disposición, siempre han estado ahí y realmente no tengo quejas. Me imagino que con todas estas cirugías llegan las terapias. En el caso de cirugías lumbares y cervicales, hay terapias postoperatorias. ¿Las recibe actualmente? No, realmente no, ¿No las necesita? porque por el momento en la columna no. Ya con lo de la prótesis son tipo, sí he recibido terapias, pero muy diferentes, porque yo recibo terapia ocupacional y terapia Ok. física. Son 2 De terapias manera diferentes. ocasional. Ahora tengo que regresar de nuevo porque por la bursitis del codo, Pieri me sugirió que regresara, pero hay partes en las que no puedo recibir terapia porque, un ejemplo, como la lumbar y la cervical, ya eso es otro caso aparte. Mire, quiero hablar de una parte muy interesante que usted me mencionaba y es que ha tenido dentro de la artritis idiopática, que es una artritis particular que como le Esa me la mencioné diagnosticaron en el 2017. en el 2017, ahí fue que cambia Ujú. entonces de reumatoide idiopática y Ajá. estaremos hablando con la reumatóloga Pieri Guzmán en lo adelante, pero entonces provoca laceraciones en los brazos. ¿Usted ha tenido Realmente, laceraciones en ambos brazos? sí, realmente primero se alteraba mucho la articulación a un extremo que se abría, como el vaso capilar se explotaba. Que viene siendo como en buen dominicano una llaguita. Exactamente. Pero cuando eso sucedía, yo tenía que visitar un cirujano para limpiarme
y retirar la carne que estuviera infectada, porque por lo de la prótesis, si cogía una bacteria, mi cuerpo podía rechazar mi prótesis aunque tenga años con ella. ¿Y tuvo que ver dermatólogos o fue Sí, no, simplemente primero fue cirujano. cirujano y ya luego dermatología? Sí, exactamente. ¿Provocan dolores, dolores esas llagas? Bastante fuerte, porque después que te hacen la cirugía, tu carne crece a fuerza de parches o crema y tiene que estar cubierta todo el tiempo para evitar un problema mayor. ¿Hay algo que la provoca de manera general? Cuando el no llevar un tratamiento adecuado, no manejarla adecuadamente. Ya ahora usted está en un Sí, tratamiento sí, adecuado. sí. ¿Multidisciplinario, reumatóloga o algún otro médico? No, por el momento solo reumatólogo. Excelente. María, yo de verdad que me voy, estos minutos no van a bastar para que la gente pueda conocer todo lo que usted ha batallado como madre, en el caso cuando era niña, adolescente, mujer ya adulta que sale a la calle normal, a vivir su vida normal, bella, Gracias. empoderada y con todas esas cirugías y todas esas condiciones, usted ha visto, ha tenido una buena cara ante la vida. Es que Y no hay truco para eso. no, la actitud influye mucho en tu recuperación. De acuerdo a la actitud que tú tengas, si tú te puedes recuperar. Porque tú no puedes permitir nunca que una persona baje tu autoestima sin importar tu condición física. Porque lo que te define a ti no es tu cuerpo, es la esencia que tú tengas como ser humano. Amén, Entonces tú no puedes permitir nunca que nadie se crea más que tú, pero tampoco tú puedes creerte más que nadie ni menos que nadie. amén. Entonces, cuando tú permites que una persona te tenga lástima y te comienza a compadecer, baja tu autoestima y tu deseo de seguir luchando. Y aprende a conformarte con lo que el otro quiera, con lo que el otro diga. Y ahí es que no puede llegar un ser humano. Cada persona que me esté viendo, solo puedo decirle que aprendan a aceptarse tal y cual son. Cuando se miran en el espejo, véanse perfectos como son. No se vean perfectos porque fulano quiere que yo tenga tal cosa. Porque las Totalmente, personas que buscan perfección son las personas que emocionalmente tienen un vacío. totalmente. ¿Usted tiene la capacidad para hablar en un escenario o en charlas motivacionales? Sí. ¿Le gustaría en algún momento? Porque tiene la madera para hacerlo. Realmente yo manejaba un grupo de personas con discapacidad en Jarabacoa y de eso se trataba. Nos reuníamos para pasar un día diferente, jugando, cocinando, charlando, cantando, en fin, diferente. Porque a veces el mayor verdugo es tu propia familia por la misma falta de información o por el mismo desconocimiento. Que también los cuidadores, los familiares, tienen una cuota importante, hay que saberlos llevar para Claro, manejar a los claro. pacientes reumatológicos. Realmente debería de ir a la mano. Cada familiar debería de acercarse a su doctor de su paciente y decirle, doctor, explíqueme, ¿Cómo es qué yo esto? debo de ¿Cómo lo hacer, qué no debo de hacemos? hacer para ayudarla. Porque a veces pensamos que tener una persona mucho tiempo tranquila la estamos ayudando porque no le provoca dolor, pero le estamos haciendo un daño en no moverse, porque su articulación va haciendo un sobrehueso y va perdiendo la movilidad. Pero cuando tú sabes cómo tú tratas a tu paciente, qué tú debes de hacer, qué no debes de hacer, la calidad de ese paciente de vida mejora muchísimo y la tuya también. ¿Por qué? Porque es menos estrés el que tú acumulas, porque cuando tú ves un familiar, una persona que está cerca de ti, Sí, con mucho dolor, tu desesperación aumenta y el estrés te sube el cortisol a un nivel que tu dolor importante, aumenta. importante, Entonces, importante hay dato. que hacer un equilibrio. Mira, que hablando de equilibrios, usted entonces lleva su vida normal, se puede su rito, su playita, Realmente no he sido mucho de andar en los medios, pero sí, las veces que he tenido que ir a un río, yo me voy a un río. y Pero disfruta todo eso. sí, Tiene sus claro que sí. amistades allá, su familia que Sí, puede claro que salir sí. perfectamente. Sí. La vida laboral está cerrada, me comentó, Ajá. pero lo importante es que está en salud y que puede disfrutar de todo eso. Mientras podamos respirar, tenemos que aprender a ser agradecidos y Amén. tenemos que aprender a enfocarnos en valorar las cosas que tenemos en vez de dejar de preocuparnos por lo que no tenemos. María, nos vamos a quedar cortos y yo creo que usted va a tener que regresar en otro momento. Yo ir allá a Jarabacoa, armar una comitiva para que entonces su gente me cuente mucho más de cómo ha sido todo este trayecto sobrellevando la artritis idiopática. Gracias por este tiempo. Nos hemos quedado corta porque yo sé que hay No, pero mucho más que gracias a usted contar.
tomarme en cuenta. No, de verdad que yo muy agradecida de que mi hermana, que es mi hermana, la doctora Viri Guzmán, pues me diera ese enlace con usted, porque el otro día ella me mencionaba casos de pacientes reumatológicos y yo dije, es que no, o sea, sufren demasiado, pasan por muchas cosas y la gente tiene que saber un poquito cómo sobrellevar a esos pacientes y qué hay detrás de todo eso. Así que yo quisiera que ya para cerrar usted diera otro mensaje poderoso de los tantos que usted ha dado aquí, tanto para los pacientes, familiares y toda la sociedad dominicana que nos está viendo. Bueno, mi mensaje final es que aprendamos a ver la vida de forma positiva. Por difícil que sea tu situación, no pienses nunca que estás solo, porque nunca estás solo. Hay alguien que aunque tú no lo ves, siempre está ahí, es Dios. Y Él te Amén. guía. Y Él Amén. nunca se equivoca en la cosa que hace. Amén. Tenemos que aprender a ser pacientes. La paciencia es un árbol amargo, pero los frutos son dulces. Porque muchas veces hacemos las cosas y la queremos de una vez. Tenemos que aprender que el tiempo de Dios es perfecto y Él sabe el momento que estamos preparados para recibir las cosas. Mire, se me aguaron hasta los ojos, pero esto es parte de que verdaderamente sentí sus palabras. La paciencia puede ser amarga, pero el resultado El árbol de la paciencia es amargo, pero los frutos no son dulces. María, Dios me la bendiga mucho, con Amén. salud, Igualmente. con buenos momentos, con la familia también en salud, y sus Amén. hermanos que también lo necesitan, y toda esa sociedad dominicana que está ahora tal vez pasando por alguna situación, no Sí. tan solo de salud, sino de cualquier índole, de trabajo, familiar, sepa que hay luz al final del túnel. Los frutos son dulces. Gracias, María, por acompañarnos y gracias a nuestra familia de Mate Mango por abrirnos las puertas. Y ahora vamos a María y a disfrutar aquí de, bueno, pues de estas croqueticas, el juguito y todo lo que nos tiene Mate Mango en la ciudad de La Vega. Nosotros continuamos con más de Quédate con la Pan, no se mueva. A ti que te gusta lo moderno, el confort y las buenas atenciones médicas, te invitamos a vivir la experiencia CreMedical by Optics. Contamos con equipos totalmente digitales, consultorios confortables y muy bien equipados, equipos que pueden diagnosticar todas las patologías oftalmológicas. Contamos con todos los servicios oftalmológicos y profesionales en todas las subespecialidades: córnea, catarata, retina, glaucoma, oftalmopediatría, plástica ocular. Y si quieres dejar de usar lentes, tenemos el láser más moderno de toda la región. Te invitamos a vivir la experiencia CreMedical by Optics. Cada gota de agua Rangel es tan pura como la naturaleza que nos rodea. Ahora, nuestra botella es 100% transparente, porque la pureza no necesita filtro. Lo que ves es lo que tomas. Siempre clara, siempre nuestra. Agua Rangel. Nuevas botellas, 100% transparente, ligadas al nuevo estándar internacional, del cual nos seguimos en Laboratorios Rangel. Hola, yo soy Mario Hidalgo, presidente de CRESA La Vega, médico en ejercicio por más de 30 años en nuestra provincia, la región y todo el país. Y hoy quiero presentarles el hermano gemelo de CRESA, que es CreMedical, específicamente las unidades de gastroenterología y de cardiología. Aquí en CreMedical, en nuestras unidades de cardiología y de gastroenterología, conjugamos la calidad de nuestros servicios con la alta tecnología. Aquí aceptamos todos los seguros, desde el SENASA subsidiado hasta el más encumbrado de los mismos. Así que todo el mundo puede venir a recibir los servicios de alta calidad que brindamos en estas unidades de gastroenterología y de cardiología. Aquí en CreMedical, nuestras unidades de gastroenterología y de cardiología son dirigidos por un personal altamente capacitado. Y esto se conjuga con una excelente calidad humana de nuestros servicios. Estamos contigo cuando es tu turno de cuidar a quien siempre cuidó de ti. Estamos contigo
cuando una sola noticia puede cambiarlo todo. Estamos contigo incluso cuando no puedes salir de casa. Estamos contigo en los días que marcan un nuevo comienzo. En cada momento, en cada historia, somos más que una farmacia. Farmacias El Sol, además de precios, es confianza. El camino de un ganador empieza en la mesa. Creces con disciplina, con esfuerzo y con el arroz que te da energía cada día. Desde tus primeros entrenamientos hasta el gran juego, siempre está ahí, acompañándote a ser más fuerte. Porque este no es cualquier arroz, es el arroz de los ganadores. Dile adiós al alucín, dile adiós al zinc, porque llegó el verdadero techado UPVC. Te cuento, resistente a golpes, resistente al agua, resistente al fuego, no transmite electricidad porque no tiene metal, no es conductor de fuego porque no tiene plástico y no se oxida, material flexible, termoacústica reciclable. No más zinc, no más alucín, UPVC, para techar tu cabaña, para techar tu casa, para techar tu negocio, para techar todo lo que tú quieras. La solución de verdad. Distribuidor exclusivo Pintureca. Solamente tienes que escribirnos al número de los locos 809-242-2828. Pintureca. Transforma tu día con el sonido de la alegría. Ese sonido que nos hace sentir bien y llenamos el vaso para darle sabor al momento. Nuestro hielo viene perfectamente procesado, puro y formado para que dure más. Consume la calidad. Refréscate. Hielo Rangel, certificado por Laboratorios Rangel. Continuamos con más de Quédate con la PAN y es un placer y como una alegría, sí, señores, tener la oportunidad de entrevistar a mi hermana por primera vez, no, por segunda vez. Hola, Mari. Hola, Citlali. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Para el que no la conoce, Pieri es reumatóloga e inmunóloga clínica. Y en buen dominicano, ¿cómo se come eso? Bueno, se come, ya tú sabes, es un plato fuerte. Fuertísimo. Porque es que la reumatología y la inmunología también incluye un espectro de enfermedades y de situaciones tan amplio que de verdad yo creo que tenedor y cuchillo no es suficiente para comerse. Entonces, la reumatología la gente la relaciona siempre con los dolores. En el caso de la inmunología sería ya el sistema inmunológico y ambas relacionadas. Lo que pasa es que muchas de esas enfermedades que la gente las conoce como reumatismo, que producen dolor en las articulaciones, tienen un trasfondo inmunológico, o sea, están provocadas por falta de regulación o una regulación acelerada del sistema inmunológico. Y por eso es que la reumatología y la inmunología están tan unidas, por la causa que muchas veces ocasiona este tipo de patologías. Esta temporada se ha basado en contar historias. María, tu paciente, estuvo con nosotros, pero antes de entrar en materia un poquito con su caso, yo como hermana nunca te he preguntado por qué decidiste escoger esta rama de la medicina. ¿Hubo algo, algún trasfondo que te moviera? ¿Qué te motivó a decir es la reumato? Si tú supieras que no era mi primera opción, realmente. Casi todos los médicos, cuando estamos pequeños, lo que queremos es ser pediatra. Queremos ser pediatra y ya después uno se va orientando a medida que uno va estando en la carrera con el tipo de especialidad que quiere. Mi segunda opción tampoco fue reumato, mi segunda opción fue endocrinología y mi tercera opción fue neumología. Wow. Pero ya después que estuve en medicina interna y que uno va conociendo ese tipo de casos, las necesidades de los pacientes, uno se va orientando y uno va sintiendo pasión por lo que uno va a hacer. Y fue ahí cuando me enamoré realmente de la reumatología. Luego pasé a ser rotante
estando en medicina interna del departamento de reumatología, y ahí nació el amor. ¿Se podría llamar entonces esa especialidad como una de las más difíciles por aquel mito de que son difíciles de diagnosticar las patologías, las condiciones de esta enfermedad, de esta especialidad? Bueno, la realización de la especialidad en sí es más difícil por el acceso, porque para entrar a reumatología hay muchos requerimientos. Por ejemplo, aquí en el país hay 2 residencias, la residencia del Cabral Ibáez y la residencia del Villini, que es en Santo Domingo, y cada una tiene sus exigencias para recibir a sus residentes. O sea, no es solamente calificar en un examen. Pero a nivel académico no. A nivel académico, es no solamente calificar en un Okay. examen, sino también cumplir con los requisitos, la entrevista, tener el perfil para estar en esa especialidad. Y también hay pocos reumatólogos, pues, porque también hay médicos que quizás no tienen la orientación por reumatología e inmunología es un poquito complicado realmente, y hay que sentir pasión por la inmunología. Entonces, también esas son cositas que dificultan quizás o que intervienen en que no hayan tantos reumatólogos en el país. Haces hincapié en que hay que tener pasión por el hecho de los diagnósticos difíciles en la reumatología. Son diagnósticos difíciles y además la inmunología abarca un campo muy amplio y un poquito complicado. Entonces, todas esas cosas y esos factores inciden realmente en que la reumatología, aparte de lo que te mencioné del acceso a las residencias, eso también implica que quizás muchas personas no se orienten en primera fase por la reumatología. Aparte de que hay cierto, aunque ya después que tú eres médico, pues tienes conocimiento sobre la reumatología, pero también hay muchas cosas desconocidas en ese campo. Wow. Y por eso quizás no hay tantos reumas. Tú como reumatóloga, ¿qué mitos tumbarías de la especialidad? Ay, que hay Dios mío. tantos. Ay, Dios que mío. si el analgésico común, que todas las enfermedades se parecen, que a veces una persona puede tener una enfermedad reumática y nunca sabe cuál fue. Empecemos por ahí, por ejemplo. Ay, Dios mío, es que son tantos que yo creo que no nos va a dar el programa porque que salía afuera y estaba caliente y salía al aire y me pasmé y me dio reumatismo. O sea, hay una implicación realmente con los cambios de temperatura, pero tú tienes que tener una predisposición genética. Todas las enfermedades reumatológicas tienen un valor genético alto. Hay una predisposición genética. Entonces, no es que salí y me dio el aire y me pasmé, como suele decir la gente que va a la consulta. O, bueno, justamente tuve una paciente que es una morfea, es un tipo de esclerodermia localizada, y ella asume que su problema fue porque ella se acostaba en el piso y por eso le salió en el costado la lesión. Realmente no, ella tenía una predisposición genética. Entonces, existen muchísimos mitos que si nos ponemos a contarlos no terminaríamos nunca. Uno que yo tengo que quisiera que me aclararas, ¿es cierto que un sistema inmunológico débil de por sí puede provocar enfermedades reumatológicas? No solamente reumatológicas, es que tú tienes que tener un equilibrio con tu sistema inmunológico para cualquier esfera, para cualquier enfermedad. O sea, y eso implica muchísimas cosas: tomar mucha agua, descansar bien, hacer ejercicio. En todas las patologías tú tienes que tener un sistema inmunológico estable, porque independientemente siempre hay parte del sistema inmunológico que influye en la presentación de las enfermedades. Y eso incluye el equilibrio. Sí. Claro que sí, tienes que tener un sistema inmunológico equilibrado, tienes que tener un sistema inmunológico fortalecido, porque hasta para las infecciones virales, bacterianas, para todo eso hay que tener el sistema, que es lo que la gente conoce, para que entiendan los que están viendo el programa, que es lo que la gente conoce como el sistema de defensa. O sea, si tú no tienes una defensa buena, pues obviamente tu sistema, tu cuerpo, no va a estar en la mejor forma o en la mejor manera. ¿Es cierto que el lupus, a voz populi, es la más complicada de las enfermedades reumatológicas? Bueno, el lupus viene siendo como, junto con la artritis reumatoide, y creo que el lupus le gana un poquito, viene siendo como el prototipo de las enfermedades reumatológicas en cierto modo. Sí tiene muchas complicaciones porque abarca muchos órganos y mucha afectación a órganos, y creo que por eso el abanico
de manifestaciones clínicas o síntomas que tiene el lupus lo hacen ser tan complicado. Pero hay otras enfermedades, no solamente el lupus, hay otras enfermedades que también tienen afectación a múltiples órganos, que también son complicadas, que tienen un pronóstico desfavorable, no es solamente el lupus. Entonces, por eso es que es importante concientizar a la población para que entienda, para que sepa bajo qué estamos tratando. Lo que pasa es que el lupus está frente a otras patologías, se conoce un poquito más, pero cada una tiene su particularidad. Mira, tuvimos la oportunidad, como les mencionaba y como el público ya vio, de compartir con María. María Magdalena. María Magdalena. Ella dice que tiene una artritis y que empezó como artritis idiopática. ¿A qué se refiere con el término idiopática? Porque la conocemos como artritis reumatoide. ¿Hay una diferencia entre una y otra? Mira, lo que pasa es que María Magdalena, tiene una artritis, inició en la niñez con una artritis idiopática juvenil, así es que se llama. Okay. A la presentación de estas manifestaciones clínicas, o sea, de la artritis, durante la niñez y la etapa, ¿verdad?, juvenil, la adolescencia. Por eso es que ella te dice que ella tiene una idiopática, que ella tiene una artritis idiopática juvenil. Bien, ya ella es adulta, obviamente evolucionada, pero sí, ella debutó durante la niñez. La calidad de vida de María puede ser, digamos así, buena en un 80%, hacer su vida normal, porque la vemos que ella sale a la calle, comparte con su familia, o sea que no hay limitaciones en el caso de una artritis, por decirlo así, si es tratada. Mira, María Magdalena es una luchadora, tú te pudiste dar cuenta, y tiene múltiples facetas, muchas responsabilidades, es muy optimista y eso también ayuda a los pacientes, la forma en la que tú enfrentas la enfermedad, pero sí, hay muchas limitaciones en pacientes que por lo regular se diagnostican tarde. Pacientes que quizás han tenido 10, 15 años con los dolores articulares y ya acuden al reumatólogo cuando la enfermedad está muy avanzada, cuando hay mucha deformidad, cuando sus rodillas, caderas necesitan una prótesis. Entonces, ya esos son pacientes que tienen muchas limitantes. Y no es solamente a nivel musculoesquelético, o sea, no solamente el hueso y las articulaciones, sino también que la artritis reumatoide puede conllevar a un daño en el pulmón. Entonces, ahí, aparte de la incapacidad funcional, musculoesquelética, también hay una incapacidad funcional en cuanto al daño a órganos. Importante. Al mencionar los dolores en las articulaciones, rodillas, manos, un ortopeda no puede tratar una enfermedad reumatológica. No viene siendo su campo. No viene siendo su campo realmente, aunque lo primero que el paciente piensa cuando tiene un dolor es en el ortopeda y acude al ortopeda. Entonces ahí el ortopeda viene siendo un médico que identifica a ese paciente y lo envía a una consulta de reumatología si el caso no es de ortopedia. Okay. Entonces, cuando el caso es de reumatología, que básicamente los medicamentos que se utilizan en estos pacientes reumatológicos ya son un poquito, o sea, de alta complejidad, como se le denominan los inmunosupresores. Entonces, esos pacientes son derivados a un reumatólogo. Entonces, pero sí, uno de los médicos a los que principalmente los pacientes acuden es el ortopeda. ¿Puede trabajarse de manera multidisciplinaria con un ortopeda, reumatólogo? Claro que sí, los ortopedas son nuestros aliados en muchas situaciones, porque hay pacientes que necesitan intervención quirúrgica. Esos pacientes que tienen una artrosis de rodilla muy importante, o pacientes que tienen artritis reumatoide y que ya están de reemplazo articular, o sea, de colocación de prótesis, sea en rodillas, caderas, o de cirugías artroscópicas en hombros, rodillas, ya nosotros recurrimos a los ortopedas, claro que sí. Y mira qué bueno, Pamela, que tú mencionas lo del manejo multidisciplinario, porque este ha sido el año, me parece a mí, en el cual los reumatólogos, la Sociedad Dominicana de Reumatología, que es nuestra sociedad, se ha enfocado muchísimo en el manejo multidisciplinario. Bueno. Y hemos tenido varias actividades en conjunto con neumología, dermatología, nefrología, ortopedia, radiología. Wow. Entonces, nutriólogos, me imagino. Los nutriólogos, nutrición, porque es que la reumatología va enlazada, los hematólogos, que también son parte importante de nosotros, los internistas, cardiólogos, es que es todo, porque entonces el paciente
La mayoría de los pacientes que acuden a nosotros tienen complicaciones, la mayoría de ellos ya tienen otras comorbilidades, son diabéticos, hipertensos, tienen cardiopatía isquémica, les ha dado infarto, le han hecho cateterismo. Provocado Entonces, por la enfermedad reumatológica de base, todo eso. no, en ocasiones no. Sí podría ser, o sea, hay pacientes hipertensos y diabéticos, quizás hasta por la misma utilización de los medicamentos, pero muchos de los pacientes ya tienen esa afectación metabólica o cardiovascular y son pacientes con muchas complicaciones, aparte de las complicaciones en sí que provocan las enfermedades reumatológicas. Como sabemos, dermatología es fundamental para nosotros, hematología, nefrología, neurología, o sea, todo eso, y nosotros nos hemos enfocado bastante. Hicimos, la última actividad que tuvimos así multidisciplinaria, estuvo neumología, dermatología, radiología, que fue en Santo Domingo, una actividad sin desperdicio, sobre todo para pacientes con enfermedad intersticial, o sea, enfermedad en el pulmón, inflamación en el pulmón por enfermedades reumatológicas. Una exquisitez, de verdad, porque Qué maravilla. nosotros queremos que los pacientes entiendan que, bueno, tengo una artritis reumatoide, me duelen los huesos, el paciente va enfocado en que tú le mejores ese dolor de las articulaciones. Y ahí es que el reumatólogo dice, no, déjame mandarte al oftalmólogo, oftalmología también, importantísimo, déjame mandarte al oftalmólogo a ver si no hay afectación por tu enfermedad en el ojo, además vas a utilizar medicamentos que dañan el ojo, vamos a mandarte al neumólogo porque encontré una inflamación en el pulmón, todo eso es importante. Yo me imagino entonces que tratar una enfermedad reumatológica sale costosa. Bastante, Pamela. Con un tratamiento multidisciplinario y con los llamados medicamentos de alto costo se eleva mucho más si el paciente no tiene la forma de entrar al famoso listado. Sí, es muy costosa desde el inicio, aunque el paciente no precise en el momento de fármacos biológicos, que son los fármacos que por lo general mandamos a alto costo, aunque el paciente no los precise, los medicamentos son caros, los estudios, los análisis que se le mandan a hacer a esos pacientes, que por lo general son pruebas inmunológicas, o sea, son determinación de anticuerpos, pruebas especiales, y esas pruebas especiales, la mayoría no tiene cobertura por las ARS, o sea, no tiene cobertura por el seguro, y además de eso se anexa que la tomografía, que vaya al oftalmólogo, que vaya al neumólogo, mire, le encontré que usted tiene problemas en el riñón, que está botando proteínas su riñón, vamos para el nefrólogo. Entonces, cada cosa que se va sumando, ¿verdad? Más lo anexo que tiene el paciente, que es diabético y le toca ir al endocrino, que tiene problemas en el corazón y le toca ir al cardio, o sea, todo eso se va sumando y la enfermedad se va haciendo costosa. Entonces, imagínate cuando el paciente precisa biológico, que también es una situación penosa. Una cifra del medicamento más alto quizás a nivel reumatológico, por curiosidad. Ay, Dios mío, yo no puedo entrar en ese tema. Quizás que tú manejes, que digas, no, yo manejo precios, pero realmente, wow. Son muy altos. Sí, es alta la cifra. Estamos hablando de medicamentos que cuestan por encima de los 250,000 pesos. Y no quise decir la cifra real, pero sí, esos medicamentos son costosos. Que se puede necesitar quizás mensual. Y no es solamente lo costoso, o sea, es la frecuencia con la que se administran los medicamentos. Ahí va, quizás puede Porque, ser por mensual. ejemplo, tú puedes encontrar un medicamento que cueste quizá 40,000, 44,000 pesos de esos medicamentos de alta complejidad. Entonces, el tema es que el paciente lo necesita o a la semana o al mes, ¿entiendes? Entonces, es difícil de sustentar. Pero es muy difícil de sustentar y ese problema realmente nos está afectando muchísimo. Y creo que este tipo de programas y este tipo de conversaciones hacen que se cree conciencia de realmente las necesidades de los pacientes. La mayoría de pacientes que acuden son pacientes pobres. Yo tengo pacientes en el hospital que no pueden accesar a ese tipo de terapias y realmente creo que todos debemos hacer conciencia. Se van deteriorando entonces al no recibir el medicamento. Claro, imagínate un paciente que tenga, como te mencioné, un problema en el ojo o un problema en el pulmón. O sea, es un paciente que si no recibe tratamiento a tiempo va a evolucionar. Y estamos hablando de órganos importantes, de órganos diana. Entonces, es un paciente que lamentablemente va a evolucionar y a veces cuando accesa al medicamento ya es tarde. Entiendo entonces que la carga emocional es alta en los pacientes reumatológicos.
hay un trato con los psiquiatras de la mano, con los psicólogos. ¿Los recomiendan ustedes como médicos de base a ellos? Ay, pero claro, se me olvidó psicología y psiquiatría ahorita. No, porque entiendo que Sí. ante tantas situaciones debe haber una parte que sale afectada a nivel emocional. Sí, mira, lo primero de todo es la negación. Tú vas a mi consulta, yo te hago un diagnóstico, supongamos yo te diagnostiqué lupus, y entonces viene la negación, el yo no puedo tener eso, o el paciente no entiende que realmente tiene esa situación de salud, comienza, como dice la gente, a darle mente, existe El cuchicheo, el boca a boca. de que el lupus es cáncer, de que el lupus es la sangre mala, de que el lupus te va a matar, de que el lupus que esto, que lo otro. Entonces eso va condicionando al paciente. Los pacientes llegan a recibir rechazo. La polifarmacia también, Ajá. porque recordemos que no es solo un medicamento que le va a mejorar. Sí. La mayoría de las veces tú tienes que utilizar muchísimas pastillas. El paciente que se va a someter a beberse 10 pastillas o 11 pastillas diarias. Entonces, eso también va creando una situación emocional. A veces, pacientes jóvenes, que eso es bueno mencionarlo también, pacientes jóvenes en los que tú necesitas medicamentos e inmunosupresores que pueden conllevar a problemas con la fertilidad, o que tú le tengas que decir a la paciente, mira, necesito que vaya al ginecólogo. Ay, el ginecólogo, ay, Dios mío. De la mano, están todos. Que tú le digas, mira, tú tienes que ir al ginecólogo o a la ginecóloga porque tú no puedes embarazarte ahora y hay que planificarte porque tu enfermedad está tan crítica y tan deteriorada que si te embarazas, eso puede traer problemas a ti y al bebé. Entonces, esas son cosas que realmente te comienzan a trabajar. El rechazo muchas veces de... Eso mencionaba. El rechazo muchas veces de parejas, porque ahora tú tienes una enfermedad reumatológica o porque te están saliendo lesiones en la piel o la piel se está desfigurando o tú estás teniendo, por ejemplo, la esclerodermia. La esclerodermia produce un engrosamiento cutáneo, principalmente en la cara. La carita se le pone como un pescadito, se va poniendo muy arrugada, muy engrosada, le van saliendo puntitas rojas que son las de la inyectasia. Entonces, o hay una alopecia en el lupus o en cualquiera de estas enfermedades que te hace que el cabello se salga. Quizás hay un rechazo por parte de tu pareja y eso también requiere de intervención por parte de psiquiatría y psicología. Y también de educación para la sociedad, de que entiendan que esos pacientes no deben ser rechazados, que no se te va a pegar la enfermedad porque quizás estés en contacto con una persona que tenga alguna enfermedad reumatológica. Claro. Mira, tú sabes que nosotros utilizamos mucho la manipulación, igual de dermatología también. Por ejemplo, en el caso de la psoriasis, de la enfermedad psoriásica, porque la psoriasis es una enfermedad. Anteriormente solamente se conocía que la psoriasis afectaba la piel, pero es una enfermedad psoriásica que produce artritis, que produce enfermedad inflamatoria intestinal, que deteriora ojos, que deteriora órganos. Entonces, esas lesiones, esos pacientes muchas veces se sienten muy mal porque tienen su piel con ese tipo de cosas, de lesiones cutáneas, y nosotros manipulamos mucho las lesiones, la tocamos para ver si está dura, para ver si se descama. Con eso brindamos confianza al paciente, de que el paciente vea que su enfermedad no se contagia, no se pega, como dicen, ¿verdad? Y así ayudamos de cierta forma a que el paciente se sienta positivo. Claro. ¿Hay una manera de evitar las enfermedades reumatológicas? Mira, como te mencioné anteriormente, las enfermedades reumatológicas tienen una predisposición genética. Si tú estás genéticamente predispuesto, va a llegar un momento en el que la enfermedad va a llegar. Que no hay manera de evitar. Entonces, lo recomendable es, como tú mencionabas anteriormente, tratar de mantener el sistema inmunológico fuerte, aunque eso es una conducta que deberíamos adoptar todos, porque tú no sabes si tú eres predispuesto genéticamente a padecer la enfermedad, o sea, tú no sabes si la enfermedad te va a llegar. Entonces, como en todas las esferas, cuidarse, buena alimentación, buena calidad del sueño, tomar suficiente agua, mantenerte ejercitado, todas esas cosas son importantes y primordiales porque aunque no la vayas a evitar, pero quizá la enfermedad cuando te llega y tú la puedes enfrentar de mejor manera. ¿Ha habido avances significativos con la reumatología en los últimos años? Ay, porque claro. mencionaba con María de que en los 90, quizá en los 80, no habían tantas herramientas para determinar los casos, pero ahora entiendo que ya vamos muy avanzados. Claro, mira, claro que sí. Pero solamente con mencionar estas moléculas, los biológicos,
Con eso solamente tenemos nosotros para decir que realmente la reumatología ha avanzado y se sigue avanzando en los diversos congresos, por ejemplo en el EULAR, que es el europeo, en el ACR, que es el americano. Se van proponiendo todos, o sea, se van presentando todos esos productos, todas esas moléculas nuevas que se están probando y analizando para ofrecerle lo mejor a los pacientes, porque antes eran las sales de oro, aspirina y esas cositas, pero ya hemos ido variando y a medida que van saliendo nuevas moléculas y nuevos estudios, identificación de nuevas interleuquinas, moléculas que producen las enfermedades, pues se ha ido avanzando, claro que sí, en el diagnóstico. Bueno, a confianza, manita, un mensaje para los pacientes reumatológicos, cuidadores y para la sociedad dominicana en general para el trato de estas enfermedades. Bueno, mira, yo siempre doy un mensaje en mis redes sociales, que de hecho estoy un poquito lenta con las redes, pero ya me voy a activar porque el trabajo a veces no deja que uno fluya. Pero hay un mensaje que yo siempre digo: conoce tu cuerpo. Es importante que conozcas tu cuerpo, identifiques los cambios que tu cuerpo va dando, inmediatamente busca ayuda de un profesional. Esa es la mejor manera de enfrentar este tipo de situaciones, conociendo tu cuerpo e identificando los cambios. Y sobre todo, mantener una actitud positiva. Excelente. Si tú estás diagnosticado con una enfermedad reumatológica o si tú presentas síntomas y entiendes o ya te han dicho que puede ser una enfermedad reumatológica, mantente optimista, positivo, acude a tu reumatólogo, lleva tu tratamiento como va y despierta. Una enfermedad reumatológica no es una limitante para que puedas lograr tus sueños y las cosas que tú te propones lograr. Bueno, Pieri, deja las redes sociales para que la gente te siga y el horario de consulta y lugar, obviamente. Puedes encontrarnos en las redes sociales como @reumatóloga_Guzmán en Instagram, y nuestras consultas son en la Clínica La Concepción, en la ciudad de La Vega, consultorio 409, lunes y martes en la tarde, los jueves a partir de las 9 de la mañana, y en San Francisco de Macorís los lunes y miércoles en horario de la mañana. También estamos a nivel público en el Hospital Pedro Emilio de Marchena en la ciudad de Bonao. Bueno, excelente, mi doctora. Gracias por este tiempo. Eso es increíble, a mí no me pagan, ella debería pagarme. Pero dime, no, ella sabe lo valioso que es para mí este tipo de contenido y lo mucho que he conectado. Mala paciente también, porque ella debería de estar consultándose conmigo. Señores, bueno, si hay un temita aquí con las manos de, ¿cómo es que se llama? Túnel carpiano. Sí, muchísimas cosas. Pero yo creo que tendremos que hacer otro programa de reumatología porque ya producción nos está apuntando que debemos cerrar. Gracias, manita, gracias a ustedes, dominicanos y dominicanas que estuvieron aquí presentes a través de su televisor, conectando con Quédate con la PAN. Será hasta otra entrega por los mismos canales de siempre. Bye, bye. A ti que te gusta lo moderno, el confort y las buenas atenciones médicas, te invitamos a vivir la experiencia CreMedical by Optics. Contamos con equipos totalmente digitales, consultorios confortables y muy bien equipados, equipos que pueden diagnosticar todas las patologías oftalmológicas. Contamos con todos los servicios oftalmológicos y profesionales en todas las subespecialidades: córnea, catarata, retina, glaucoma, oftalmopediatría, plástica ocular. Y si quieres dejar de usar lentes, tenemos el láser más moderno de toda la región. Te invitamos a vivir la experiencia CreMedical by Optics. Cada gota de agua Rangel es tan pura como la naturaleza que nos rodea. Ahora, nuestra botella es 100% transparente, porque la pureza no necesita filtro. Lo que ves es lo que tomas. Siempre clara, siempre nuestra. Agua Rangel. Nuevas botellas, 100% transparentes, ligadas al nuevo estándar internacional, del cual nos seguimos en Laboratorios Rangel. Hola, yo soy Mario Hidalgo, presidente de CRESA La Vega, médico en ejercicio por más de 30 años en nuestra provincia, la región y todo el país. Y hoy quiero presentarles el hermano gemelo de CRESA, que es CreMedical, específicamente las unidades de gastroenterología y de cardiología. Aquí en CreMedical, en nuestras unidades de cardiología y de gastroenterología, conjugamos
la calidad de nuestros servicios con la alta tecnología. Aquí aceptamos todos los seguros, desde el SENASA subsidiado hasta el más encumbrado de los mismos. Así que todo el mundo puede venir a recibir los servicios de alta calidad que brindamos en estas unidades de gastroenterología y de cardiología. Aquí en CREMedical, nuestras unidades de gastroenterología y de cardiología son dirigidos por un personal altamente capacitado. Y esto se conjuga con una excelente calidad humana de nuestros servicios. Estamos contigo cuando es tu turno de cuidar a quien siempre cuidó de ti. Estamos contigo cuando una sola noticia puede cambiarlo todo. Estamos contigo incluso cuando no puedes salir de casa. Estamos contigo en los días que marcan un nuevo comienzo. En cada momento, en cada historia, somos más que una farmacia. Farmacias del Sol, además de precios, es confianza. El camino de un ganador empieza en la mesa. Creces con disciplina, con esfuerzo y con el arroz que te da energía cada día. Desde tus primeros entrenamientos hasta el gran juego, siempre está ahí, acompañándote a ser más fuerte. Porque este no es cualquier arroz, es el arroz de los ganadores. Dile adiós a la Lucin, dile adiós al zinc, porque llegó el verdadero techado UPVC. Te cuento, resistente a golpes, resistente al agua, resistente al fuego, no transmite electricidad porque no tiene metal, no es conductor de fuego porque no tiene plástico y no se oxida, material flexible, termoacústica reciclable. No más zinc, no más alucin, UPVC, para techar tu cabaña, para techar tu casa, para techar tu negocio, para techar todo lo que tú quieras. La solución de verdad. Distribuidor exclusivo Pintureca. Solamente tienes que escribirnos al número de los locos 809-242-2828. Pintureca. Transforma tu día con el sonido de la alegría. Ese sonido que nos hace sentir bien y llenamos el vaso para darle sabor al momento. Nuestro hielo viene perfectamente procesado, puro y formado para que dure más. Consume la calidad. Refréscate. Hielo Rangel, certificado por Laboratorios Rangel.